Ya, ahora vamos con la lesión enorme. ¿Qué entendemos por lesión enorme? En primer lugar, tenemos que entregar un concepto de lesión. ¿Qué entendemos por lesión? Por lesión vamos a entender la falta de equivalencia en las prestaciones en un acto oneroso conmutativo. Lesión es la falta de equivalencia en las prestaciones en un acto oneroso conmutativo. Repito, la lesión es la falta de equivalencia en las prestaciones en un acto oneroso conmutativo. En tanto que la lesión enorme se da en los casos en que la falta de equivalencia vulnera los límites señalados por la ley. La lesión enorme se da en aquellos casos La lesión enorme se da en los casos en que hay una falta de equivalencia y esa falta de equivalencia vulnera los límites señalados por la ley. Si vulnera el límite señalado por la ley, se califica de enorme. Entonces, cuando hablamos de lesión enorme, al legislador le preocupa, ¿no es cierto?, que no se vulneren los límites señalados por la ley, ¿ya? Y el legislador coloca límites para efecto que no se abuse de la parte más débil. Y el legislador además establece los casos respecto a los cuales va a proceder lesión enorme. Y los casos son, número 1, la compraventa de inmuebles, artículo 1889. Número 2, la partición de inmuebles, artículo 1900. 3, cláusula penal, artículo 1544. 4, aceptación de la herencia, artículo 1234. 5, partición de bienes, artículo 1348. 6, interés en el mutuo, ley 18.010. Y 7, anticresis. Esos son los casos donde hay lesión enorme. Vamos con el primer caso de lesión enorme, que es en la compraventa de inmuebles. En este caso en particular, como primer caso de lesión enorme es la compraventa de inmuebles, lo que le interesa al legislador es que cuando se compre o se venda, no se vulneren los límites del mercado, incorporando a dicho efecto la figura de la lesión. Por tanto, la lesión enorme solo tiene aplicación en las compraventas de inmuebles. Y el marco objetivo que plantea el legislador es el justo precio. Para algunos es el valor de mercado del inmueble, para otros es el avalúo fiscal. Hoy los avalúos fiscales cambiaron y hoy se ha dicho que el justo precio debe ser el avalúo fiscal, usando como argumento que el avalúo fiscal es un valor objetivo y no depende de un valor subjetivo. Es decir, subjetivo es que una persona determine el valor, ¿ya? Entonces, el primer caso es la compraventa de inmuebles. Y el marco objetivo entonces es el justo precio. Y el justo precio es para algunos el valor de mercado, para otros es el avalúo fiscal. ¿Qué se ha concluido? Que el justo precio es el avalúo fiscal. ¿Ya? Y en dicho efecto hay que determinar cuándo les sufre, bien digo, lesión enorme tanto el comprador como el vendedor. Pongamos el caso que el justo precio es de 100, ¿no es cierto? Y en dicho efecto hay que distinguir. Va a sufrir lesión enorme el comprador en el siguiente caso. El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio es menos del precio de venta. El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio es menor de la mitad del precio de venta. El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio es menor a la mitad del precio de venta. Si el comprador compra el inmueble en 210, este comprador sufre lesión enorme. Ahora, el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio de venta es menos de la mitad del justo precio. Por ejemplo, te vende un inmueble en 45 y la mitad es 50. El justo precio de 100, por ejemplo. Entonces, el vendedor sufre lesión enorme porque vende en 45. ¿Ya? Entonces, si el que sufre lesión enorme es el comprador, la ley dice que tiene la facultad de demandar la nulidad relativa. Ahora, si sufre la lesión enorme el comprador,
el vendedor puede evitar la nulidad restituyendo el excedente sobre el justo precio. O sea, en el fondo es aumentando el precio en una décima parte. ¿Ya? Lesión enorme en la compraventa. Dice el 1889 como primer caso de lesión enorme. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad de lo que paga por ella. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad de lo que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato. Y el artículo 1890 dice: el comprador contra quien se pronuncie la rescisión podrá a su arbitrio consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte. Y el vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. Otro caso de lesión enorme es la lesión en la permuta. Y esto igual se va a regir por la regla de la compra. La diferencia es el justo precio de un bien por un justo precio por otro bien. O sea, en el fondo hablamos de un predio que se permuta por 3 autos. Y acá, cuando hablamos de lesión enorme en la permuta, se va a ver el justo precio del predio comparado con el justo precio de los autos. Por ejemplo, el predio vale 90 millones y se permuta por 3 autos que valen 10 millones cada uno. Si hay diferencia en los precios, si hay diferencia, bien digo, hay lesión enorme. Esa es la lesión enorme en la permuta. Tenemos otro caso de lesión enorme, es en la cláusula penal enorme. La cláusula penal enorme es una pena que se incorpora en el contrato para aquella parte que no cumple con un contrato. Por ejemplo, pedí libros en la biblioteca y estos no se devuelven en fecha, se cobra una multa de 1.000 pesos. Eso es cláusula penal. Ahora, si no devuelvo en fecha el libro, se me impone una pena por cada día de retraso. ¿Qué dice el código? La cláusula penal enorme está contenida en el artículo 1544. Dice: cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada como equivalente al que la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que sea el duplo de la primera, incluyéndose en esta. En el primero se podrá rebajar la pena en lo que sea al máximo de interés. Y en la segunda se deja la prudencia del juez modelarla, atendida a las circunstancias del caso. ¿Ya? Otro caso de lesión enorme es la aceptación de la herencia. Y este se presenta en el caso en que este heredero creía que tenía un determinado valor, pero esa herencia está sujeta a deudas y cargas que pueden ser hereditarias y testamentarias. Por ende, voy a recibir menos de la mitad de lo que pensaba. El heredero puede pedir la recepción de la aceptación y por ende repudia esa herencia, ya que tiene más deudas. Partición de bienes. Otro caso de lesión enorme es la partición de bienes. Para el asignatario, que la partición reciba menos de la mitad de la cuota que le corresponde. O sea, en el fondo, le da menos de la mitad de lo que le toca. Ese comunera tiene derecho a pedir la nulidad relativa de la partición. Otro caso de lesión enorme es la lesión en los intereses en el mutuo. Ley 18.010, Ley de operaciones de crédito en dinero. Al legislador le interesa que no se cobren intereses excesivos, sino hablando límites, ya que si los vulnera hay lesión enorme. Ya hay dos tipos de intereses:
Tenemos el interés corriente y el interés convencional. El interés corriente es aquel que se fija por la superintendencia de bancos e instituciones financieras. Y el interés convencional lo fijan las partes. Pero el legislador coloca límites. Y hay dos límites. El primer límite es el interés convencional, en donde no puede superar 1,5 veces el interés corriente. Por ejemplo, si es 4 el corriente, el convencional puede ser 6. Si es 8, el máximo convencional es 12. Interés en el mutuo. Y el segundo límite es que calculado anualmente el interés convencional no puede superar en más de 2 puntos porcentuales al corriente. Por ejemplo, si es 12 en un año, el interés convencional no puede superar el 14%. Ahora, si se pacta un interés superior al convencional, la sanción es que se rebaja el interés corriente. Otro caso de lesión enorme es la anticresis, pero este no se pregunta, así que lo vamos a pasar por alto. Ahora, otra pregunta que he visto mucho es, ¿la lesión enorme es efectivamente un vicio del consentimiento? Y la respuesta es que hay posturas tanto a favor como en contra. Pero ahora se ha dejado que no, solamente procede en los casos que la ley señala. Pero en algún momento se discutió. Y los que estaban a favor que sea vicio, señalaban que la lesión enorme se señala, o sea, bien digo, se sanciona con la nulidad relativa, al igual que los otros vicios de la voluntad del consentimiento. Y el segundo argumento al favor, que el proyecto Código Civil la contemplaba como vicio. Eso es el argumento de considerarla a favor como vicio de la voluntad. Ahora, los que argumentan que no es vicio, señalan, número 1, la sanción no es siempre nulidad relativa, porque también está el caso del mutuo, por ejemplo, donde va a ser la rebaja. 2, el texto definitivo del código. En algún momento en el proyecto de Código Civil lo mencionó, en el proyecto de 1853, pero finalmente se excluyó como vicio general, sino que es aceptado en los casos que señale la ley. Y el tercer argumento, bien digo, es que la lesión enorme solo procede en los casos que señale la ley, a diferencia que los vicios del consentimiento que son de alcance general. Y el cuarto argumento, los vicios de la voluntad tienen un componente subjetivo, que es la voluntad. La lesión se determina por cuestiones aritméticas. ¿Ya? Esto sería en cuanto a la lesión enorme en materia de acto jurídico. Ahora, lo que vamos a empezar a estudiar ahora es la capacidad.